Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed. Abejos del Sol, yo os saludo, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hacer un viaje. Hoy hablaremos sobre las bases Doom, complejos muy profundos, altamente tecnológicos, que pertenecen a los gobiernos y a las élites. Hoy conoceremos detalles sobre la vida y la muerte de Philip Schneider y sobre todo de su padre, que trabajó en el proyecto Filadelfia. Sí, hijos del Sol, la operación Paperclip está directamente relacionada con Philip Schneider. Y luego lo veremos, bases subterráneas y aliens. A día de hoy, diversas fuentes dan datos muy relevantes, como los que da en su libro Richard Sauder. Escribió Bases y túneles subterráneas. Este libro levantó una onda en Estados Unidos alucinante. Él apuntó más de 192 bases exactamente en territorio norteamericano. Bases fortificadas muy profundas, como aseguró el exgobernador de Minnesota, Jesse Ventura. El exgobernador aseguró que bajo el aeropuerto de Denver hay una base subterránea inmensa. Y aportó un dato: la cantidad de tierra movida para este proyecto fue desorbitada, fue superior a la construcción del canal de Panamá. Y no es el único lugar que ha cuadruplicado su coste y que ha movido miles de toneladas de tierra de más. Estados Unidos, el suelo de Norteamérica está completamente tunelado. Y más aún, se dice, y hay pruebas de ello, de que hay líneas férreas de alta tecnología, donde viajan los mandos y las élites. En estas bases habría equipo científico experimentando con todo tipo de seres. Como muy bien aseguró Paul Benedict, un científico y ex trabajador del ejército, propietario de una empresa de defensa en la localidad del altiplano de Chuleta, en Dulce, Albuquerque. Este señor estuvo estudiando durante 15 años la base de Kirtland y todos sus alrededores. Él aseguró que se detectaron señales extrañas, avistamientos ovnis y ruidos codificados. En realidad, él aseguró que eran conversaciones cifradas. También pasó tiempo estudiando la instalación militar de Manzano. Y atención, este dato es muy importante. Este ex militar, ex científico, dado su afición a la ufología, empezó a captar objetos voladores no identificados sobre la base de Dulce y todos sus alrededores. Incluso espió comunicaciones y luego alertó a la Oficina de Operaciones Especiales, la AFOSI, de la Air Force. Paul Benedict empezó a trabajar con ellos. Tenía multitud de grabaciones con cámara de 8 milímetros de objetos voladores no identificados. Este señor incluso alertó al gobierno de haber captado una señal o algún tipo de conversación cifrada. Incluso mandó una carta de puño y letra en 1981 al gobierno de Reagan. Y fue ahí cuando fue tomado en serio. En la década de los 60 ya entonces el ejército tenía órdenes de construir bases subterráneas en lugares muy específicos, conectadas unas con otras, con unas líneas férreas de unos trenes magnéticos. Y aquí es donde se complicó la cosa. Aquí entraron muchos factores en juego, como por ejemplo, tuneladoras. Y vamos a conocer a Philip Schneider,
y su trabajo. Él aseguró que los americanos encontraron galerías subterráneas muy antiguas y las aprovecharon para hacer bases subterráneas altamente tecnológicas. Estos complejos son inmensos y están situados en varios puntos de Estados Unidos. Que se sepa, hay más de 192 bases subterráneas y casi todas están conectadas. Ya hemos dicho que se utilizaron galerías que ya estaban hechas y los americanos construyeron bases fortificadas con tecnología exótica. Un sistema subterráneo de tránsito por levitación magnética, como muy bien apuntó Bob Lazar y Philip Schneider. Y atención a este dato, en 1967 hubo una operación secreta, Operación Gasbuggy, detonar bombas atómicas bajo tierra. Y aquí entramos en un tema serio. Philip Schneider, década de los 90. Este ingeniero militar, trabajador para el ejército de los Estados Unidos, estudió el terreno cercano a las bases de Dulce, la base de Manzano y la base de Wright-Patterson. Este señor estaba al cargo de tuneladoras industriales, unas máquinas que son capaces de avanzar 120 metros al día. Reclutado para crear bases subterráneas. Atención, este dato no se menciona, pero Philip Schneider es hijo de Oscar Schneider, médico encargado de una sección especial. Oscar Schneider, médico oficial involucrado en las primeras pruebas atómicas y en el experimento Filadelfia. Fue el encargado de examinar los cuerpos fusionados con el barco. Esto es lo que se dice. Oscar Schneider entró en escena con el ejército americano en la operación Paperclip. Philip Schneider es hijo de dos científicos absorbidos en la operación Paperclip. Philip Schneider en 1980 puso en jaque al ejército de los Estados Unidos, revelando datos sobre las bases Doom que él mismo había construido. Pero dio un dato revelador. En el 1979, Philip Schneider acudió a un túnel en construcción cerca de la base de Dulce, Nuevo México. Cuando Philip y su equipo de ingenieros llegó a la galería, parte del suelo se había desprendido. Dieron con un sistema de cuevas enorme y muy antiguo, y parecían labradas. El lugar era extraño y húmedo, y muy profundo. Una cesta con 4 hombres bajaron a lo profundo de la cavidad. 4 figuras salieron a su encuentro. Los soldados, automáticamente por inercia y por el miedo impactados, abrieron fuego sobre estos seres. Esto es conocido en el mundo de la ufología como la Guerra de Dulce, pero se ha sacado mucho fuera de contexto. La realidad es que Philip Schneider y un equipo de 6 hombres se toparon con algo que estaba ahí abajo. Gracias a un marine de los Delta, arrastró a Philip Schneider hasta la cesta y pudo salvarse. Philip recibió un chorro de energía que le seccionó 3 dedos de la mano izquierda y le abrió la caja torácica en 2. No se sabe la cantidad de bajas, pero Philip Schneider dio alrededor de una quincena. Él sufrió el ataque de uno de estos seres en persona, pero antes descargó su PK con 9 balas sobre uno de ellos. En las conferencias que dio antes de su muerte repitió más de una vez: señores y señoras, ellos mueren, refiriéndose al ser que abatió ahí en la cavidad. Había de diferentes tipos, grises altos y grises bajos. Y lo peor de todo, el ejército norteamericano, los mandos, lo sabían.
Philip Schneider los avisó de lo sucedido y la respuesta fue silencio total y decirle: hay zonas donde los humanos no podemos bajar. Estas palabras fueron pronunciadas por Philip Schneider días antes de encontrarlo en la habitación de su hotel muerto, con una cuerda o un catéter atado al cuello. Philip Schneider intentó avisar al pueblo de algo que había encontrado bajo tierra, algo sumamente importante y, por lo que él dijo, sumamente malvado. Después de estas informaciones y de unas 30 conferencias, él falleció el 17 de enero del 1996, hallado sin vida en la habitación de su hotel. Bob Lazar y Philip Schneider eran amigos. Estos dos señores intentaron ser silenciados por la maquinaria de los Estados Unidos. Este equipo de geólogos y sus tuneladoras industriales, ¿qué se encontró ahí abajo? Lo que encontrara Philip fue el motivo de su muerte tiempo después: revelar esa información. Bases subterráneas muy antiguas, alienígenas. Dado de donde venía Philip Schneider y su padre, no eran soldados normales, ni trabajadores normales para el aparato militar. Eran de la élite, completamente respetables. Y lo que cuentan es increíble. Él especificó que había varios tipos de seres. Él a los altos los llamó los doctores altos, porque no parecían actuar como los grises bajitos. En cambio, especificó que estos seres, cuando se veían bajo amenaza, se frotaban el pecho con la mano derecha y de ahí salía un rayo de energía que era atronador. Él dice que perdió a muchos amigos ahí abajo y tuvieron que ser rescatados por un grupo operativo Delta. En sus conferencias, él aseguraba que los mandos eran conscientes de las bases de otros seres y no solo en suelo americano. Este hombre dio unos datos increíbles sobre estas bases. El ambiente donde se encontraban era húmedo y estaban como en colonias. Él aseguró que en esa galería ese día había más de una veintena de seres, altos y bajos. Este hombre también dio unos datos estremecedores, donde grises altos experimentaban con humanos, y la conexión era real, según él. La conexión ejército-aliens era real, delimitando algún tipo de frontera invisible. Este caso es irrefutable, es un caso de peso. El caso de Philip Schneider, hijo de Oscar Schneider. Dos científicos extraídos de Alemania, de la operación Paperclip. Él contó que Oscar Schneider, su padre, trabajó en el experimento Filadelfia, encargado de una unidad médica. Contó en sus conferencias que su padre atendió a personas unidas con el barco átomo a átomo. También contaba que estos seres, muchos de ellos eran tóxicos y utilizaban humanos contra su voluntad. Los doctores, como él los solía llamar, estos seres altos ejercían algún tipo de control sobre los demás. Estarían al cargo de estas bases, que según Philip eran muy antiguas. Es cierto que
estos seres, los grises y los grises altos, viven en cavidades subterráneas, que fueron creados por los Anunnaki, esta raza que fue dejada aquí en este planeta para morir? Yo creo que sí, que estos seres, como se han descrito, tipo colmena, con movimientos autómatas y poco expresivos, así los describen, sin empatía ninguna, son como máquinas biológicas. Yo creo que sí que hay lugares donde los humanos tienen prohibido bajar, incluso con toda la maquinaria de los marines. Se llegó a decir que lo que se encontró allí abajo no se podía contar. Experimentación genética a todos los niveles, con personas secuestradas para experimentación. Hijos del Sol, las bases Doom existen, estos complejos subterráneos tremendamente fortificados y solo para el ejército o las élites, están ahí abajo. Y están dentro de los denominados Black Projects, proyectos negros, más de $1 billón al año destinados a esto. Esto es lo que descubrió Philip Schneider y su equipo de geólogos. Y la base de Dulce no es el único lugar. La base McLean, la base de Los Álamos, la base de Denver, la base Edwards. Todas estas bases estarían comunicadas con un tren raíl magnético y se emplearían para profundizar en la Tierra. Algunas tienen hasta 50 plantas. Son verdaderas fortalezas subterráneas y quién sabe lo que harán allí y a dónde habrán llegado. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. En la segunda parte de este vídeo veremos las bases subterráneas de la Antártida, donde escaparon los alemanes. Bueno amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un puño y una garra. Adiós chicos. Hijos del Sol, bienvenidos a este especial sobre la Antártida. Haremos una pequeña introducción sobre los sucesos allí ocurridos, sobre las dos guerras secretas que allí se produjeron. Espero que os guste este especial y empezamos chicos, un puño. ¿Estáis preparados? Nos vamos de viaje a la Antártida. En este vídeo especial conoceremos los entresijos de la operación High Jump y la operación Deep Freezer. La Antártida es la raíz y el fundamento de todos los movimientos de las sectas secretas y ocultistas del mundo. El principio de la transformación y la liberación de un mundo para la creación de un superhombre. Este era el deseo de los nazis. La primera expedición nazi a la Antártida se realizó en 1938 con la excusa de crear una base ballenera y su verdadero objetivo era encontrar el acceso a la tierra hueca para encontrar a los hiperbóreos. El pueblo germano creía a pies juntillas que sus ancestros descendían de una raza aria que vivía en la Antártida.
Recién terminada la Segunda Guerra Mundial, las tropas aliadas se veían fuertes y con precaución comenzaron a mover las piezas para dos operaciones que cambiarían la historia militar del mundo. La operación High Jump, el Gran Salto, y luego su consecuencia, la operación Deep Freezer. Pero primero, intentemos entender el interés del pueblo germano por esta región y por todos sus mitos y leyendas, de la entrada a la Tierra Hueca. Después de la expedición del 1938, Hitler reivindicó para Alemania 600.000 kilómetros cuadrados de la Tierra Antártica, bautizándola como Nueva Suabia, Neuschbeland en alemán. Los alemanes disponían de una maquinaria increíble, aviones Cornier. Lanzaron estacas para marcar el terreno y así mapearlo para su beneficio. Los pilotos nazis descubrieron en el interior de la Antártida regiones sin nieve, temperaturas sobre cero, lagos templados, montañas y vegetación. Pero además, los nazis descubrieron una enorme red de túneles, profundos y sin fin. La complejidad de estos túneles y su profundidad hacían muy difícil su exploración, por lo que ésta les llevaría tiempo. Al mismo tiempo, los aliados preparaban su ofensiva. Estaban viendo los movimientos de lo que quedaban de las tropas alemanas. La Segunda Guerra Mundial aún no había terminado y había resquicios de fuerzas muy potentes en la Antártida. La operación High Jump, con el almirante Byrd al mando, empezó a tomar forma. Los nazis se impacientaban. Mandaron más de 100 submarinos de la Armada alemana a transportar gran cantidad de material. Estos submarinos iban equipados con un sistema de tuba Walter, que les permitían permanecer semanas bajo el agua. Se sabe que los nazis encontraron túneles muy antiguos y que establecieron una base secreta subterránea, la base 211. Pero aún a día de hoy, 60 años después, esta información sigue siendo clasificada. Las informaciones que se filtraron de esta base eran increíbles. Se estaban desarrollando platillos volantes nazis. Y también esta base era el refugio de la famosa campana Deathlock. Tras estos movimientos militares en la Antártida, las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta de que su enemigo no estaba totalmente derrotado y se apresuraron a dar el golpe de gracia final: desalojar al Tercer Reich de su base antártica. Los servicios de espionaje confirmaron que Hitler se había refugiado allí, pues los gobiernos nunca se habían creído de su propia versión oficial dada a la prensa sobre que Hitler se suicidó en su búnker junto a su amante y esposa Eva Braun. Ahora, a día de hoy, se sabe que murieron en Argentina y que Hitler murió pintando cuadros en una casa en la montaña. Y aquí empieza la misión High Jump. En 1947 se envió una gran flota a Nueva Suabia, al mando del almirante Richard Byrd. A esta operación se le denominó Operación High Jump, el Gran Salto. Se buscó la excusa de la realización de maniobras militares en climas extremos para comprobar cómo respondían tanto equipos como soldados. Al almirante Byrd se le entregó un portaaviones completamente equipado, barcos y submarinos de apoyo y 4.000 hombres. Se le dio un mandato de 8 meses de plazo para desalojar a los nazis de la Antártida y traer la cabeza de Hitler. La expedición duró 8 semanas y después de haber sufrido grandes pérdidas, tanto en hombres como en material, en sucesivos enfrentamientos contra los alemanes, decidieron retirarse. Los enfrentamientos fueron cortos pero muy contundentes. Los norteamericanos se vieron obligados a abortar la operación de desalojo. Las fragatas, los aviones, todo quedó destrozado. Los submarinos solo podían navegar por superficie
más de 4.000 bajas. Se enfrentaron a una fuerza desconocida. A su regreso, el almirante Byrd dijo estas palabras: «Es duro de comprender, pero en caso de una nueva guerra, deberemos esperar ataques de aviones que pueden volar de un punto a otro del polo». Byrd estaba cavando su tumba. Los altos mandos no podían permitir que esta información fluyera. Byrd explicó a los altos mandos que discos salían del agua y cortaban los mástiles de las fragatas. No podían hacer nada respecto a estos ataques. Eran rápidos y fugaces. Tecnología insuperable. Estos platillos voladores salían del agua y hacían unos quiebros imposibles. Y como distintivo, cruces gamadas. Eran ovnis alemanes. Debido al shock de los altos mandos, se llevó a cabo una operación de desprestigio contra quienes intentaban investigar lo ocurrido en la operación Gran Salto. Al final, todo quedó como la guerra de los pingüinos, achacando las bajas al frío y a desgraciados accidentes que costaron la vida a 4.000 soldados. Versión oficial. Los nazis ganaron esta batalla y los americanos volvieron derrotados. Un año después, en 1957, falleció misteriosamente en Boston mientras dormía el almirante Byrd, y él juró hasta el día de su muerte que lo que él vio en ese avión fue real. Vio una entrada a la tierra hueca. Justo un año después de la muerte de Byrd, se activó la operación Deep Freezer. Una década después del primer intento, concretamente en 1958, se volvió a intentar el desalojo nazi de la Antártida. A la operación se le denominó Deep Freezer, dotando esta vez a las unidades navales y aéreas de armamento nuclear. Fue una terrible decisión. Los resultados fueron aún peores que la operación del 47, fracasando rotundamente en el intento de desalojo y sufriendo grandes pérdidas. El mismo gobierno de Sudáfrica dijo haber detectado dos grandes explosiones solo comparables a las explosiones nucleares, una subterránea y otra superficial, en la región antártica de Nueva Suabia, concretamente en los días 27 de agosto y 9 de septiembre del mismo año. Y atención, hijos del Sol, estas explosiones fueron las causantes del agujero de la capa de ozono en la Antártida. Que no nos engañen. Pese a la destrucción total de la base y de la zona donde se supone que estaba Nueva Suabia, nunca fue conquistada. Ningún país reconoció jamás las reivindicaciones territoriales del Tercer Reich sobre dichos sectores de la Antártida. Se sabe que después de la operación Deep Freezer, más de 30 submarinos llegaron a puertos argentinos, pero con una peculiaridad: llegaron con la tripulación mínima, llegaron vacíos. ¿Dónde estaban los ocupantes? Y atención, hijos del Sol, agarraos, porque a día de hoy aún se cree que pueda haber bases subterráneas en la Antártida que no se hayan rendido 50 años después. Esto explicaría por qué a día de hoy, en 2019, hay zonas en la Antártida que no son navegables. Simplemente los países y los estadounidenses que hay en la Antártida actualmente no pasan esa línea imaginaria. Esto podía explicar a día de hoy por qué los norteamericanos y los británicos tienen presencia al norte de Sudáfrica. Atención, estas zonas no se pueden navegar bajo peligro de ser destruidos por los submarinos que protegen este paso.
el paso de Sudáfrica a la Antártida. ¿Qué secretos guarda la Antártida? Que a día de hoy, 60 años después, sigue siendo material clasificado. Pues bien, tenemos algunos datos sobre lo que hay allí. Si queda alguna base nazi todavía activa en la Antártida, entonces sería sin duda la única que mantiene contacto con los cultos de Baviera, que patrocinaron y fueron parte integral del partido nazi. Según los informes, los nazis encontraron un sistema de galerías, supuestamente milenarias, por debajo del glaciar, más de 30 millas, y un lago de agua caliente. Varios equipos de científicos se trasladaron a la zona. Cazadores, coleccionistas, zoólogos, botánicos, agrónomos, especialistas en plantas, microbiólogos, parasitólogos, todo tipo de rama de investigación sobre la vida. Y atención, otro dato para flipar. En la operación High Jump y Deep Freezer, la NASA tuvo participación con un grupo secreto denominado Ultra. Es el nombre de la agencia de interfaz alienígena secreta de la NASA. O sea, estamos hablando de vida alienígena bajo el hielo. Los informes apuntan que en la base 211 se trabajó con un tipo de propulsión antigravedad de un platillo volador y era funcional al 100%. Estamos hablando del Jaeger 1. Este propulsor, proporcionado mediante escritura automática por Maria Orsic, está contactada. Este propulsor dio origen al proyecto Jaunebu o el proyecto Brill 1. Los prototipos se enumeran en orden ascendente, del Brill 1 al Brill 3. El proyecto contó con muchos contratiempos, debido a las alteraciones magnéticas del lugar. El proyecto Jaunebu tenía distintos prototipos de ovnis, incluso de 2 y 3 tamaños. Jaunebu 1 era una embarcación pequeña aérea. Jaunebu 2 era más sofisticado, mucho más amplio, y el Jaunebu 3 iba cargado de armas hasta arriba. Algunos informes incluso insinúan que el Jaunebu 3 podía lanzar rayos de plasma, rayos negros, y fue diseñado como una nave nodriza. Y atención, otro dato importante: muchos de los avistamientos masivos en el mundo de los ovnis a finales de los 70 son idénticos en algunos detalles técnicos con la serie Jaunebu. Todo esto y más es lo que hacían los nazis en la Antártida y lo que encontraron. A día de hoy se sabe que lo que encontraron fue una ciudad congelada, pero congelada a una velocidad increíble. Incluso conservaban las hojas de los árboles. Estas dos guerras secretas, con todas sus consecuencias, obligaron al famoso Tratado Antártico. Todos los países participantes se comprometieron a evitar cualquier operación militar en esta región, y de esto hace ya casi 60 años. Pero igualmente hay zonas en la Antártida, a mar abierto, que ni siquiera los países que están con sus bases allí son capaces de cruzar esa línea imaginaria. Quizá aún haya bases nazis activas. Según los nazis, ellos eran los portadores de la sangre más pura y al mismo tiempo de gran capacidad. Ese era el bien más preciado de su nación. Ellos creían que su progreso debía ser considerado con orgullo, pues que en su sangre estaba oculto el germen de un gran desarrollo nacional. Finalmente este proyecto de expansión fue el fundamento del movimiento nacionalsocialista para la transformación y liberación de su mundo. Esto vino a desarrollarse en la Antártida, consiguiendo crear un ser de fe ciega, gracias a la nueva ciencia y al ocultismo, y a la iniciación nazi,
Se supone que la Antártida es uno de los mejores lugares para poder establecer bases con fines científicos o militares, lejos del alcance de otros gobiernos o de espías. Sin embargo, hay muchos que no creen esto. Hay muchas personas que han dado testimonios de estructuras imposibles allí y que no se están respetando las normas de conservación de este lugar por tratados. Por ejemplo, hay muchos lugares en la Antártida que es imposible de ver ni siquiera por satélite. Todos conocemos los famosos parches blancos que impiden ver lo que hay justo en el centro. Hay muchas versiones sobre lo que los pilotos nazis descubrieron en el interior de la Antártida. Lo que se sabe es que sí había regiones sin nieve, con temperatura sobre cero y lagos templados, montañas y vegetación. Pero además volvemos a los túneles. Hay muchos testimonios y diarios y libros que refuerzan que los nazis descubrieron una enorme red de túneles profundos subterráneos. La complejidad de estos túneles llevó a pensar a los nazis que no habían sido construidos por humanos. Otras teorías apuntan a que los alemanes, el pueblo germano, fue guiado hasta estas galerías, guiado por otros seres con los que había contactado la sociedad Brill. Ya hemos hablado de esto en otros vídeos. El caso es que allí fue donde decidieron crear la base 211. Según William Tompkins, este ex oficial operativo de la Marina, estos seres ayudaron a los alemanes a ocupar unas cavernas subterráneas. De acuerdo a Tompkins, la Marina se enteró de esto y tiempo después se organizaron los dos intentos de acabar con esta base. Concretamente, en el 1958 se volvió a intentar el desalojo de la Antártida con la operación Deep Freezer, pero esta vez fue un fracaso rotundo. Para los que crean que esta guerra no sucedió o que este intento no sucedió realmente, el mismo gobierno de Sudáfrica dijo haber detectado dos grandes explosiones solo comparables a dos explosiones nucleares, una subterránea y otra superficial, en la región antártica de Nueva Suabia, concretamente en los días 27 de agosto y 9 de septiembre del mismo año. Nosotros hemos dicho en este canal y en otros vídeos que el agujero tremendo de la capa de ozono que hay allí posiblemente fuera por las detonaciones de estas bombas para terminar con la base 211, una fortaleza subterránea inequiparable, con los modelos Jaunebu allí en su interior, y también se dice que la campana Deathlock estaba allí. Pese a los intentos aliados de destruir estas bases, Nueva Suabia nunca fue conquistada. Solo pudieron hacer, detonar estas impresionantes bombas encima de ellos. Algunos expertos en este tema han asegurado que aún a día de hoy existe una pequeña laguna legal, que el Tercer Reich alemán todavía es jurídicamente el propietario de esas tierras. Pero bueno, esto es hipotético. Según los informes recopilados durante años y los mencionados aquí en este vídeo, ha habido un flujo constante de expediciones a este continente. Fueron enviados con supremacía nazi. Ellos son los que más expediciones han hecho a ese lugar. Más de 230 millas cuadradas. Creo que se le asignaron desde el aire, con unas estacas de madera. Pero mientras se construía esta base secreta, que repito, se sabe muy poco de ella, los nazis y los buques de carga llegaban procedentes de Sudáfrica. Por eso estas rutas marítimas eran tan peligrosas. Estos buques nazis estaban escoltados por asesinos submarinos y buques militares. Esto podría explicar los esfuerzos de las guerras nazis intensas en el norte de Sudáfrica. Cualquier buque que incluso estuviera cerca de las rutas de navegación de Sudáfrica sería destruido por los submarinos alemanes para proteger el secreto. Esta base era el último refugio de los líderes
y de las sociedades secretas. Tenían mucho más poder que el ejército del Tercer Reich. Exactamente, Karl Donetsk se refirió 3 veces sobre esta base inexpugnable. Una vez en el 1943, otra vez en el 1944 y finalmente los juicios de Nuremberg. Allí él exclamó que en medio de los hielos, en medio de ese continente eterno, hay una fortaleza paradisíaca donde los americanos, donde los aliados nunca llegaron a conquistar. ¿Podría la Antártida ser lo que hay allí oculto? ¿Podía ser el verdadero poder que hay detrás del nuevo orden mundial? Si las bases nazis aún existen, entonces sería sin duda una prueba de que aún hay contacto entre las sociedades Thule y Brill que allí se encuentran y los cultos antiguos de Baviera de Europa. Y digo esto porque justo a finales de la Segunda Guerra Mundial, 2 disposiciones de submarinos alemanes U-530 y U-977 se dispusieron a marchar a partir de un puerto en el mar Báltico. Según se informa, estos submarinos se llevaron con ellos a miembros de una investigación especial, a científicos. Estaban investigando los motores de antigravedad y motores de cohetes. Fueron los científicos y sus equipos de desarrollo los últimos componentes más vitales de esta misión secreta bajo el agua. Esto incluía tecnología y algo más importante: nueva sangre para la fortaleza. Ellos tenían en mente crear un pueblo allí y necesitaban jóvenes. Esto incluía educación, crecimiento y adoctrinamiento allí. Hay notas, dibujos de diseños de platillos, hay información, diarios de a bordo de jóvenes de submarino. Este es otro dato muy importante y que siempre me gusta mencionar. A costas argentinas llegaron muchísimos submarinos después de la guerra y muchos de ellos, la mayoría, iban o funcionaban, mejor dicho, con la tripulación mínima. De 30, solo aparecían 5 o 6 personas. Sinceramente yo creo que se quedaron allí. Se quedaron allí con una tecnología imposible. La serie Haunebu tiene distintos prototipos. Incluso se habla de que producían 2 o incluso 3 Haunebu al año, con varios tipos de medida. El Haunebu 2 era más avanzado, más sofisticado y mucho más grande, con más armas. Algunos informes incluso insinúan que el Haunebu 3 fue diseñado como una nave nodriza. Avistamientos masivos en el mundo de los ovnis, sobre todo al final de la década de los 70, hace más evidente que muchos de estos avistamientos son idénticos a algunos detalles técnicos con la serie Haunebu. Por lo tanto, los alemanes tenían estos vehículos. Y su último bastión fue la base 211. Hijos del Sol, espero que os haya gustado este repaso por el continente ártico, sobre sus 2 guerras secretas y sobre lo que allí aconteció. La base 211 y su gran secreto. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente y un puño y una garra. Un abrazo amigos, sed fuertes.